pero aún así, nosotros seguimos teniendo pacientes con tuberculosis, ¿sí? Según la OMS, en el 2019, miren que en todo el planeta hubieron 10 millones de nuevos casos y 1.2 millones de fallecimientos. En los casos más severos son 10, ¿cierto? Se clasifica según la localización anatómica afectada y aun cuando la TB renal es aquella en la que está afectando, dicen, tanto sistemas colectores urinarios, ¿ya? Y también parénquima. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se refiere en otras palabras la TB renal? ¿El sistema? ¿Va por ahí que lo escuché? ¿Ah? Miren, ¿han escuchado ustedes la palabra tuberculosis genitourinaria? Es un término un poco más complejo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los varones solamente podría afectar solamente los riñones, vesículas biliares, ¿cierto? Entonces, es un sinnúmero de órganos que va a afectar y vamos a ver después ya en las imágenes cómo es que llega a comprometer y terminar definitivamente destruyendo los riñones. Es una entidad poco frecuente y se puede simular diferentes enfermedades de las vías urinarias. ¿Qué otra enfermedad decíamos que era una de las simuladoras? Lupus. Pero el lupus es no infeccioso, ¿cierto? Tuberculosis es una de las imitadoras, ¿ya? Y estamos hablando acá de vías urinarias, pero si hablamos de otros órganos, igual es otra simuladora, ¿ya? Entonces se requiere una alta sospecha clínica para llegar a su diagnóstico, ¿sí? Y esto, por lo general, pasa bastante. Miren, nosotros tenemos pacientes que pueden venir con una hematuria, que son muy llamativa, tal vez proteinuria, leucocituria. ¿Qué hacen? A ver, usted viene con una hematuria leve, viene con microhematuria, viene con una proteinuria mínima, ¿sí? Menos de 1 gramo, y leucocituria. ¿Qué piensas? Infección urinaria, es lo que piensa la gran mayoría, ¿no es cierto? ¿Qué hacen? Urocultivo, ¿sí? Tratamiento antibiótico, y bueno, nuevamente el paciente puede ir un cuadro. ¿Y qué sale el urocultivo? Pequeña orina. Exacto, ustedes no tienes que sospechar, pero porque estás en la clase, si no lo hubieras seguido, ¿no es cierto? Eso es lo que nos pasa con bastante frecuencia, o porque estamos para tirar, pero es algo que pasa con bastante frecuencia. Paciente que siempre viene por el mismo cuadro, nunca tiene un hijo. ¿Sí? Entonces, se brinda tratamiento acorde a la condición clínica y así se evita la pérdida de la función renal. Entonces, es una de las primeras formas más comunes de tuberculosis extrapulmonar a largo del periodo asintomático que va a evolucionar posteriormente ¿a qué? A una enfermedad renal crónica. Puede diseminarse, miren, rápidamente a genitales. Por eso yo les decía, ¿cuál es el término más completo? Tuberculosis genitourinaria. Miren, todos los micobacterios pueden ser capaces de producir una tuberculosis, ¿sí? Pero dentro de todos ellos, el micobacterio de tuberculosis es el más frecuente, ¿sí? Y miren, ¿dónde se puede ubicar? Un tercio de la población mundial es portadora de tuberculosis. Nosotros seremos portadores, más aún nosotros que vamos a los hospitales con nuestros hijos, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, no sé, ¿no? Porque ahora nos hemos acostumbrado a usar esas mascaritas tan delgaditas, ¿cierto? Cuando yo era alumna, a nosotros nos daban en el departamento de medicina de los hospitales, daban las mascarillas de esas N95. ¿Ya? Y siempre
frecuente, pero siempre aparecía alguien que salió positivo. ¿Ya? Yo me acuerdo en mi internado, por ejemplo, no en mi grupo, pero en otro grupo de internos salieron 3. Imagínense que tienen que separarlos de su internado, recibir el tratamiento específico, ¿ya? Igual pasa con los alumnos. Si, por ejemplo, en el primer, segundo, bueno, esos años casi no entran al hospital, ¿no? Tercer, cuarto, quinto año sale positivo, tiene que dejar y luego retomar. Ya después que obviamente salga su precaución y esté negativo, obviamente. Pero o sea, no sé, ¿no? Tal vez eso no se comenta mucho, pero sí hay casos. Entonces, nosotros podemos ser portadores. ¿Sí? ¿Ustedes creen que de todos los internos, solamente esos 3 internos nada más infectaron? No, todos seguro que porque hemos pasado por las mismas áreas. Lo que pasa es que su sistema inmune, porque no dormían bien, no se alimentaban bien, es que llegaron a esa legislatura. Entonces, eso nosotros tenemos que tener cuidado. Todos debemos ser portadores. Yo tenía un paciente, también me acuerdo cuando interna, un paciente de 90 años, que es un médico, ¿ya? Y que ingresa con alteración del sensorio, se pone mal, convulsionado, ¿y qué creen que tenía? Y con eso no les quiero desanimar de la carrera, simplemente les quiero cuidarnos y tener en cuenta que nosotros, ¿sí?, somos parte de este grupo que dice que somos portadores. ¿Sí? Y el 90% de los casos se presentan en países en desarrollo, ¿como cuáles? Como el nuestro, ¿no es cierto? Cada año suceden 2.000 detecciones por tuberculosis y el 90% de infecciones en más de 15 años. El 80-85% compromiso pulmonar y 5-45% extrapulmonar. Ahora, la TB genitourinaria puede darse de un 30-40%, siendo la segunda en frecuencia después de la TB también. ¿Sí? ¿Cómo se distingue? ¿Por dónde entra? ¿Cómo llega a los riñones? Por medio. ¿Por dónde entra? Por los seguro vía oral. Por ahí llega y luego se va a diseminar vía hematógena hacia los riñones. Va a haber un periodo asintomático, ¿sí? Por vía canalicular se va a desplazar luego ya a la pelvis, uretra, próstata, uretra y se dan cuenta que su fisiopatología es muy distinta a las infecciones comunes, ¿no? Por eso es que en un primer momento es asintomático. ¿Ya? Miren cómo va destruyendo. Entonces, eso es lo peor, ¿no?, que puede pasar. ¿Cómo va destruyendo? Primero ve la primera, se ve bonito y comienza acá ya a ver los puntos, los focos sépticos y posteriormente ya comienza, miren, a destruir como hay las estenosis, también la pérdida a nivel de tejido vesical. Y miren estas clasificaciones o granulomas, miren, ¿ver? Ya estás con calcio y todo, ¿no es cierto? Eso es lo que provoca la piel. ¿Sí? Entonces, miren, ¿ver? Pueden clasificar de dos formas. Puede ver primero una epidemia, la presencia en el parénquima y en la corteza de pequeños nódulos grisáceos, ¿sí?, causados por granulomas, con necrosis central, y no hay síntomas clínicos específicos y puede haber tal vez síndrome cístico, ¿sí?, más allá no. Luego, una etapa, una forma gaseosa, que es lo más grave, cavitaciones en la zona celular, destrucción progresiva de las papilas que son sustituidas por un material gaseoso. ¿Se dan cuenta? Esto está tomando casi todo el riñón, ¿sí? ¿Se ve? Entonces, eso es lo que comienza a ver, ¿no? Entonces, hay granulomas gasificantes, hay necrosis y hay un CERAS. Entonces, esto prácticamente ya aquí ya no hay. ¿Se dan cuenta? El parénquima ya ha sido bueno.
cuadros clínicos. Ya pueden haber síntomas císticos. Ya, ¿qué más? ¿Puede haber cólico nefrítico? Sí. 50%, miren, con epididitis. ¿Sí? ¿Puede haber fluido estéril en el examen de orina? Sí, también por algunos otros, aparte del Mycobacterium tuberculosis, miren, ureaplasma, clamidia y por el uso de analgésicos. Muy bien. Y hay una triada, la triada de Colombino. ¿Cuál es esa? Entonces vamos a encontrar triuria, un pH ácido, que hemos dicho que tratamos en las infecciones de acidificar las orinas, bueno, aquí miren que pH ácidos, las no con las infecciones urinarias comunes, una piuria, y hacemos el cultivo y nos sale negativo, piuria. Esa triada, ¿sí?, es considerada para la tuberculosis renal. ¿Sí? ¿Y a qué puede llevar esta tuberculosis renal? A insuficiencia renal, formación de litos renales también, sobreinfección con otros gérmenes y hipertensión en caso de riñón más. ¿Okay? Vamos a ver a qué se refiere eso. Entonces tenemos que sospechar el diagnóstico, si hay antecedentes de TB pulmonar o extrapulmonar, piuria estéril, sin respuesta a tratamiento antibiótico, en aparente cuadro de una cisto. ¿Sí? En otras palabras, si viene un paciente y tiene síntomas o un síndrome cístico y ustedes ya le han dado antibiótico, no mejora, aparentemente hay una resistencia, ¿qué es lo que ustedes tienen que preguntar? Antecedentes de tuberculosis en el paciente o en su entorno. Muy bien. ¿Cuál es el diagnóstico? Claro, le pedimos beca. ¿Pero el beca puede salir un negativo? Sí. Entonces, ¿cómo le pedimos el beca? ¿Cierto? Para ver si en algún momento nos sale. Nosotros tenemos que demostrar que el bacilo está en la pulpa. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Dónde se hace el cultivo? En medio del óvulo, lo que permite el crecimiento y por tanto, pues, obviamente, la posibilidad de que nos dé positivo. Obviamente que es un crecimiento lento, ¿sí? Se necesita más o menos 3 a 8 semanas para que salga el cultivo positivo, ¿ya? Y se debe hacer de 3 a 6 cultivos con la primera admisión matutina. Es cierto, no es que se toma un cultivo y ya salió positivo, qué bueno. No, bueno fue. Se toman varias muestras, ¿sí? Te dicen, y todavía pues como el paciente le entiende, ¿por qué? ¿Otra vez? No, si la otra no ha hecho una. No, es que salió mal, le dicen así, ¿no? Por favor, traiga mañana otra muestra. ¿Ya? Y así le dicen, qué raro, y el paciente no quiere, a veces ya ni quiere ir. Pero nosotros ya sabemos por qué. Pero seguro que ustedes dicen, no, es que me han dicho que mi muestra no estaba bien, dejó varias muestras ahí yo. ¿Cómo es posible que no salga mi resultado? Es que demora. ¿Sí? Pero sí. Y en una de esas le va a salir. ¿Ya? Bueno, esto ya prácticamente cuando ya tenemos una afectación bastante importante de parénquima renal, ¿qué vamos a ver? Calcificación. ¿Ya? A nivel de ecografía podemos encontrar dilatación pielocalicial. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué va a haber a nivel ureteral? Estenosis. ¿Ya? Entonces vamos a ver. En la urografía excretoria puede mostrarse cambios tempranos en el 90%. Lesión, necrosis parenquimal, fibrosis, ¿sí? Y en casos avanzados, daño intenso o con distorsión calicial, estenosis o dilatación ureteral y fibrosis muscular. Miren, ven estas partes borraditas, así, está pasando tal vez un poquito del contraste.
Cavidades que se comunican con el sistema pielo-calicial dando la imagen en tumor, destrucción del parénquima, fibrosis, dilatación también de las caries. Y podemos observar también calcificaciones, abscesos, fístulas, más o menos en un 30%. Y miren, esto ya, cuando ya lo que hemos mencionado, ¿no? Hay un compromiso importante a nivel renal, ¿qué es lo que sigue? ¿Sería una nefrectomía? Antes se hacía con bastante frecuencia, ojo, suficiente que hicieran tuberculosis renal y pasaba paciente a nefrectomía. Obviamente esto ya es siendo un paciente ya cadavérico, pero vean la comparación de este riñón con esa, ¿sí? Entonces, ¿qué es el riñón más? Porque ahí dice riñón más retraído, repleto de calcio, y del espectro de Masilla, ¿cierto? Calcificación total del riñón y del uréter correspondiente. Las calcificaciones pueden extenderse incluso hasta la suprarrenal o al mesel. Miren, por eso es que, como les decía yo, una de las indicaciones era nefrectomía, ¿sí? Pueden haber también ulceraciones del parénquima que pueden acompañarse de cavitaciones de una o de varias de las diagnóstico. Entonces, como ya mencionamos, ¿qué es lo que le vamos a pedir para hacer el diagnóstico? Sellado, ¿qué más? ¿Qué medio? ¿Qué más? Ecografía, ya para ver el parénquima. Ecografía. Uretes es todo, ¿no? Para poder ver cómo están nuestros uretes. Muy bien. Pero biopsia. Les hacemos biopsia. Acá vamos a mostrar anatomía patológica. Sí, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver, como dicen ustedes en las imágenes, voy a ver estenosis de la vía excretora. Le voy a poner contraste, dice su compañero. Los cálices, ¿sí? Originando ¿qué cosa? Imágenes en bolas. La pelvis queda reducida, el uréter con lesiones con estenosis segmentarias, la vejiga donde pues, se ven también irregularidades bucales de la mucosa en las fases iniciales y luego la reducción o retracción de la vejiga en las formas más avanzadas. ¿Sí? ¿Y qué tratamiento le vamos a dar? Miren, dependiendo el grado de afectación, acabamos de ver que pueden haber grados severos de afectación y que puede llevar incluso a afectar suprarrenales y mesenterios, ¿cierto? Entonces, hay algunos casos que van a requerir manejo médico, como decía su compañero y ella estaba diciendo, isoniazida, rifampicina, ¿no es cierto? Piracinamida, todo el tratamiento del esquema está bien, pero es para manejo médico, cuando todavía no hay una afectación muy grande, ¿sí? Pero si ya está, pues, todo tomado en los riñones, ¿qué se hace? Nefrectomía, ¿sí? Para salvar la vida de nuestro paciente. Y obviamente, ¿en qué consiste el tratamiento médico? Isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, ¿sí? ¿Esto por cuánto tiempo se tiene que dar? Un año, porque es extrapulmonar, exacto. ¿Cuánto se tiene que dar? 10 meses. 9, 10 meses. Y obviamente que se tiene que ir valorando. Exacto. ¿Sí? Tiene que ir valorando. ¿Quién valora eso? En otros sitios he visto que lo valora el infectólogo, ¿sí? Pero acá lo hace el oncólogo. Y está bien, bueno, él también maneja el tratamiento y los medicamentos, entonces cualquiera de los dos tiene la libertad de hacerlo, ¿ya? Y obviamente, sí, de acuerdo a eso es que ellos valoran, ¿no? Esto de un año, 10 meses, 9 meses es relativo, depende mucho
hepatotóxicos. ¿Sí? ¿Y de qué te serviría darle mayor tiempo, ¿no es cierto? Mayor daño, exacto, y puedes llevar al paciente a dónde? A una insuficiencia hepática, hepatomasacre, ¿ya? Entonces es relativo, ¿sí? Ven, porque hay pacientes que, por ejemplo, los primeros meses ya negativizan. Entonces, obviamente que pasan, sí, los 6 meses, sí los pasan, ¿ya? Y después, de acuerdo a sus monitoreos, ellos ven si requieren o no, ¿ya? ¿Todos van a responder al esquema 1 que conocemos? No hay resistencia, ¿sí? Entonces, hay otros medicamentos de segunda línea que se van a utilizar. Obviamente aquí sí el tiempo de tratamiento es muchísimo mayor, se puede pasar incluso años, ¿ya? Pero estos no son los casos habituales. Y en el caso más extremo, que dan todos los medicamentos, por ejemplo, unos de manera endovenosa, ¿sí? ¿A dónde tienen que ir? Está respondiendo, ¿no es cierto? ¿Cómo es el pronóstico? Si lo detectamos a tiempo, como decía tu compañero, no, yo sospecho y le pido un PK inmediatamente, ¿no es cierto? Lo detecta a tiempo, le da tratamiento oportuno, pronóstico, bueno, ¿sí? Pero si hay complicaciones, ya no lo están, ¿no es cierto? Porque si ya queda como una insuficiencia renal terminal, ¿qué significa? Que está en diálisis, hidrouretonefritis o nefrosis, y también infertilidad, porque hemos dicho que se disemina hacia dónde. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Algo de relación tiene con ictus. Y su diagnóstico diferencial sería ¿cuál? O de una ictus, en otras palabras, que no tenga respuesta al tratamiento, su diagnóstico diferencial es de renal. ¿Y qué pasa con la nefrolitiasis? ¿Qué es la nefrolitiasis? Obviamente que la información se da a nivel renal, ¿sí? Ahora, que puede migrar a la ¿cierto? Es caracterizada por la formación de litos o cálculos en donde en el aparato intestinal superior, ¿sí? Y es causa importante de morbilidad antes de que muera o haya falla renal. Su espectro clínico variando en el tiempo. La litiasis en el adulto es mucho más frecuente en quienes, en países desarrollados, ¿sí? Y bueno, tenemos que tener en cuenta que más o menos tiene una prevalencia que va del 4 hasta el 20%. ¿Y en quiénes es más frecuente? ¿Sí? ¿Qué más? Los pacientes con litiasis se hospitalizan. Es muy baja la tasa de hospitalización, pero sí puede darse. La mayor incidencia se da entre la tercera y quinta década de vida, con predominio en quienes hemos dicho varones. Excepto, ¿cuál es la que sí va más en mujeres? La coraliforme es más prevalente en mujeres. Y relativamente menos frecuente en quién? Miren, habíamos hablado con respecto a la enfermedad renal crónica de los afroamericanos, ¿no es cierto? Y de algunas neuropatías también. Pero miren, la litiasis es menos frecuente en afroamericanos. Entonces, lo hemos dicho, más frecuente en varones, ¿qué más? Pueden haber factores intrínsecos del paciente, factores hereditarios o familiares. Sí. ¿Ya? Hay un defecto poligénico y tiene una penetrancia parcial. ¿Y los extrínsecos cuáles van a ser? Peligros. La ingesta de agua.
periodo, ¿sí? Exceso de calcio también baja en calcio como un factor de riesgo. ¿Qué más? Proteínas está bien, ácido úrico, como ustedes han mencionado. ¿Qué otros factores de riesgo hay? Hipertensión, ¿qué más? Exacto. La alta ingesta de sal también, climas calurosos, ¿sí? Historia familiar, anomalías anatómicas, infecciones por qué gérmenes ureolíticos. Eso es para litiasis oraliforme. Ojo, esa es pregunta de examen, ¿ah? Medicamentos. ¿Hay algunos medicamentos que están asociados a la formación de cálculos? Bien. Y acá tenemos un grupo de medicamentos asociados a nefrolitiasis o nefrocarcinoma. ¿Sí? ¿Quiénes son? Diuréticos, ¿qué más? Glucocorticoides, antiácidos, teofilina, y angiotensina artificial. Estos dos son principalmente asociados a nefrocarcinoma. ¿Y qué ácido úrico? Salicilato, muy bien. Probenecil también. Y miren, alopurinol. ¿Se dan cuenta? Miren, nosotros, ¿para qué utilizamos el alopurinol? Para la gota. Para la gota, la hiperuricemia, ¿no es cierto? Para bajar los niveles de ácido úrico. Y miren, factor de riesgo para formar cálculo. ¿Sí? Medicamentos que pueden precipitarse también, dice otros que son dianterenos, aciclovir e inhaler. ¿Sí? Y otros factores, ¿no es cierto? Hereditarios ya hablamos, los alimentarios también. Miren, desequilibrios vitamínicos. Carencias de vitamina A pueden producir queratinización del endotelio y otras carencias de vitaminas A y dosis elevadas de vitamina D. Los fármacos, algunos ya los mencionamos, por fosfatos o carbonatos y algunos también destinados a combatir ¿quiénes? La hiperglicemia y para la gota. ¿Quiénes nos referimos con respecto a la gota? Moviliza cristales de ácido úrico y es muy frecuente también observar episodios de litiasis úricas agudas. Muy bien. Factores ambientales o sociales. Miren el estrés, Vayan a decir que por nefrología están haciendo litiasis renal o el miedo en las épocas bélicas. Se encontraron bastante en las épocas de guerra, ¿sí? ¿Se acuerdan que el siglo pasado había un montón de guerras? No solo las dos guerras mundiales más conocidas, sino también entre los diferentes continentes se daban guerras, ¿no? Especialmente en el Medio Oriente, en esas zonas también de la otra parte del Oriente, igual, ¿cierto? Entonces eso lo han estudiado y han encontrado que esas situaciones de miedo y estrés les han generado formación de calcio. Alteraciones metabólicas como sin alteración hormonal del calcio, ácidos oxálicos y úricos, la cistina y también las cándidas. Y miren, el hipertiroidismo produce ¿qué cosa? Incremento de calcio y fósforo en la orina y alteran también el equilibrio coloidal y la siguiente formación de sales precipitadas. ¿Y quiénes son estos calcios en los cálculos de Struvita? La litiasis ¿Sí miren quién está aquí? Factores productoras de qué? Ureas. Toditas ellos, miren, producen. ¿Sí? Escherichia coli no produce
¿Qué respuestas más en algún examen? Y estas son las nomenclaturas, ¿no? Tipos oxalatos, tipos fosfatos, tipos purinas y tipo cisteína. Y estos son las nomenclaturas químicas. Y acá yo les estaba diciendo, nada lo que decía. Estructura. Y bueno, pues también tenemos cubiertas. Una cosa es la formación del calcio, otra cosa es la cubierta, ¿cierto? Cubiertas oxálicas, cubiertas de fosfato, úrica y también de calcio, ¿sí? En las oxálicas, ¿qué alimentos son ricos en oxalatos? Tomate. ¿Qué más? Con los tomates, dice ahí. O disminución de cítricos, magnesio y vitamina B6, ¿sí? Cubierta de fosfato también por variaciones del pH o también era. Y de cubierta úrica, ¿por qué? Proteínas, ¿no es cierto? ¿Qué más? Ácido úrico. Y la cubierta cálcica aumenta la cuestión de ¿quién? De calcio. Y hay una limitación elevada a movilización de ¿quién? Del calcio. Muy bien. Y mira, acá tenemos cuando llega el calcio. ¿Quieres 75% de calcio? Oxalato de calcio, fosfato de calcio, urato de calcio. Miren que van casi juntos, ¿ah? 15% estrubina. ¿Cómo se llamaba? Fosfato de amonio magnesio. A ver si se acuerdan del examen. 6% ácido úrico, 2% cisteína. Doctora, ¿has hecho entender que no ha venido ninguna pregunta? Enojados con la pregunta. Los cálculos son estructuras cristalinas incluidas en una matriz orgánica. Se tienen origen multifactorial. Lo acabamos de ver, ¿cierto? Y se aceptan 4 etapas litogénicas. ¿Cuáles son? Crecimiento y la fijación del calcio. ¿Sí? Entonces, se dice que los cálculos están formados por sustancias o material que habitualmente excretamos por la orina. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Mueve bastante cantidad, es una manera de sobresaturación. ¿Y qué es lo que lleva eso a la formación de cristales? ¿Sí? Entonces, estamos diciendo que son materiales que habitualmente nosotros excretamos por la orina y hay una sobresaturación. ¿Qué está significando eso? Que hay un desbalance, ¿no es cierto? ¿Entre quiénes? Entre los factores que nos van a ayudar a ¿qué? A promover y otros a inhibir la formación del calcio. Tiene que haber un equilibrio. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos en los tases, ¿no es cierto? Al inicio del curso, que todo tiene que mantener un equilibrio, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si los factores promotores de formación de cálculos aumentan y los factores inhibidores disminuyen? Se van a formar, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta que todo desequilibrio lleva enfermedad o lleva problemas de salud? ¿Cierto? ¿Quiénes son los factores promotores? Aumento de la concentración de solvente. ¿Qué significa? Que estamos consumiendo mayor cantidad de esas sustancias, ¿no es cierto? Que van a precipitar. ¿Qué más? Nuestro pH, ¿cómo se va a poner? Ácido, ¿no? Y formación también de cuerpos extra. ¿Y cuáles son los inhibidores entonces? Citrato, pirofosfato, magnesio. ¿Cuántos toman magnesio? ¿Saben cuánto de magnesio consumen? Se ríen, ¿no? Proteína dentada por, miren, y anhidro. Entonces, si se dan cuenta, aquí, miren, aquí hay solubilidad, porque ambos están en equilibrio, ¿no es cierto? Pero miren acá. Hay más promotores y por tanto hay listo. Entonces, se lleva a mayor formación de estos cristales. Y estas son las, ¿cómo hemos dicho? Las fases, ¿no es cierto? Tenemos una zona sobresaturada, hay nucleación espontánea, el crecimiento rápido
agregar. Y hay una zona estable donde ya no hay nucleación ni crecimiento y puede producirse disolución y puede haber agregar. ¿Cómo es el cuadro clínico? Va a depender de la ubicación, ¿no es cierto? Entonces, si está ubicado acá a nivel renal, obviamente a nivel de cuyo perfusión va a haber dolor. ¿Qué más? Cólico renal. Cólico renal. ¿Qué más? Ahorita es rojo. Ya. Entonces se va a relacionar con la presencia y tamaño y localización de los cálculos. Entonces se forman, sabemos ya las papilas, ¿no es cierto? Y obviamente van a ir ascendiendo o descendiendo por el sistema excretor. Y bueno, de acuerdo a ello van a dar síntomas de dolor, como hemos dicho, el cólico renal, puede haber micro o macro. Se desprenden, se rompan, van descendiendo por la vía urinaria, ya, y ahí se presenta el cólico renal, o también conocido como crisis renal-ureteral y constituye una urgencia médica. O sea, un paciente con cólico renal, ¿a dónde tiene que ir? ¿Lo van a mandar a consulta externa a esperar su cita? No, se va a emergencia. ¿Sí? Entonces, tienen, de acuerdo a su tamaño, su composición y su localización, puede ser asintomático, puede haber hematuria, pueden haber infecciones urinarias, dolor. ¿Qué más? Anuria calculosa puede haber. Un cálculo llega a obstruir, ¿sí? La uretra y por tanto no hay. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué hay? Dolor. Hematuria. Muy bien. Urinarias asintomáticas. ¿A qué se refiere eso? Puede haber una hematuria microscópica o una perdición microscópica o una infección. Muy bien, ¿qué más? ¿Anuria? Anuria, ¿cierto? Entonces, bien, va a depender entonces, de acuerdo a la localización, ¿a qué más? Al tamaño. ¿A qué más? ¿A qué más? Estamos diciendo composición, ¿cierto? Diagnóstico. Y lo que ustedes estaban hablando, ¿cierto? Sedimento urinario nos va a ayudar. ¿Sí? ¿Qué más vamos a decir nosotros? ¿Qué vamos a encontrar? ¿Podemos encontrar hematuria microscópica? Sí. ¿Qué más podemos encontrar? Piuria. ¿Qué más? El pH, mire, va a variar de acuerdo al tipo. Si es más de 7, estrita. Si es menos de 5, ácido úrico. ¿Sí? Y bueno, podemos hacer estudios analíticos para ver cómo está la creatinina, electrolitos, ácido úrico, calcio, fósforo, magnesio, sedimento urinario, pH urinario. Y podríamos también hacer estudios en la limpieza relevante, determinación de las paratormones, que son urinario y calcio, magnesio, fosfato, ácido úrico y creatinina en ayunas, y con sobrecarga de sales. ¿Y el test de qué? De acidez. Casi siempre, miren, cuando nosotros hacemos la evaluación o la valoración de sus componentes, no todos se hacen también en orina, que sería lo ideal, ¿cierto? Pero casi en cierto porcentaje, diremos en un 50%, nos pueden salir normales. ¿Sí? ¿Por qué?
¿Por qué piensan eso? Porque al principio a mí sí me intrigaba, ¿no? ¿Por qué si ya estamos entendiendo que tiene psoriasis? ¿Por qué se le produce aquí? No son tan grandes. ¿Por qué? Porque son pequeños, doctores. Se están formando poco a poco. Son pequeños. No dan en el proyecto, no se llenan de la no más fuerte lo escuché. ¿Por qué me decías? Son pequeños. ¿Porque los cálculos son pequeños, me dices? ¿O qué preguntarlo? No, les decía, o sea, no todos los estudios, ya, nosotros los podemos hacer en orina, ¿sí? Porque no lo tenemos los reactivos, a eso me refiero. Pero cuando lo logramos hacer, a veces nos salen normales, es más o menos un 50%, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Ya? Es que eso no lo hacemos de inicio, porque sería lo ideal hacerlo de inicio, tal vez ahí se los encontramos, sino que ya los hacemos, les hablamos al paciente, el paciente averigua, ¿no es cierto?, consigue el dinero para hacerlo, pero ya mientras tanto, ¿qué empezamos? La dieta, ¿no es cierto? Posiblemente yo considero que eso podría ser, porque me salen normales a veces. ¿Por qué? ¿Ya? Pero sí es bueno evaluar esto, ¿sí? Calcio, ácido úrico, magnesio, oxalato, citratos, cisteína, hasta fosfato, ¿sí? Nosotros tenemos que valorar y estos son los valores normales que debemos de tener en 24 horas, ¿sí? ¿Y estudios de imagen nos van a servir? Sí. Bastante, ¿sí? Porque nos van a permitir identificar al maligno, ¿cierto? ¿Qué vamos a utilizar? ¿Radiografía de abdomen? No. Ya no, ¿no? Pero antes sí se utilizaba, miren la sensibilidad especial. ¿Ecografía? Sí. Ecografía, sí. Y tiene una sensibilidad del 85% y mide su especificidad. 100%. ¿Qué significa? Alto para screening, ¿cierto? Pielografía intravenosa, 90% de sensibilidad, pero que es superior a la ecografía, ¿sí? Y la TAC, eso, ¿cierto? La tomografía sí, pero sí contraste. Miren, acá vemos, ¿no? Aquí ven, estos blanquitos, ahí están, ¿ven? ¿Cómo hacemos el tratamiento? De la crisis tiene que ser sintomático, ¿no es cierto? Analgésico. Y no le vas a dar pues una pastillita, ¿no es cierto? El dolor es intenso, viene vomitando, nauseoso el paciente, le pones endovenoso, ¿no es cierto? ¿Y qué le vas a poner? Tramadol, algo fuerte, ¿no es cierto? Lo que tengas a la mano. Y adicionalmente le puedes dar espasmolíticos, ¿sí? Para local, antieméticos para ayudarle y pueda también eliminarlo. Tratamiento expulsivo, bastante ¿no? Le podemos, el que el paciente no tolera biogra, ¿qué cosa? ¿Sí? Y lo ritual, ¿no? La dieta. Para los de naturaleza cálcica, baja el sodio, diuréticos glucídicos, y la lipiasis úrica baja en purinas, ¿no es cierto? Podemos alcalinizar la orina y litiasis infecciosa, exacto, inhibidores de la ureasa. ¿De qué estamos hablando acá? ¿De qué litiasis? Cobralifor. Litiasis histínica. Dieta baja en metionina, alcalinización también de la orina y de penicilina. Tenemos que tener en cuenta una cosa, acá hablamos de alcalinización y hace un ratito en mito hablábamos de acidificación. ¿Qué nos puede decir eso? Que tal vez si acá alcalinizamos tenemos riesgo de ser muy bien. Bueno, recomendaciones dietéticas, abundantes líquidos, ¿sí? Hay que tratar de evitar la restricción severa. Eso no significa que no hay que
ahí no está ya, pero tomate, mira, acá hay otros. Nueces, chocolates, lo que nos gustan, ¿no es cierto? Espinacas, remolacha, y las papas también que nos gusta comer bastante, ¿no es cierto?